Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, estamos ya de vuelta después de este descanso y después de ese magnífico aperitivo de Casa Pepe. Y ahora vamos a plantear otro tema que lleva por título Trabajar por objetivos. Cada vez son más las empresas, sobre todo en Alemania, que plantean que sus trabajadores cobren por objetivos, partiendo de un salario base que suele estar en torno a un 30% del salario actual y el resto se lo gana uno por eso, por objetivos. Pregunto y voy a empezar por Mariano Rodríguez. ¿Están las empresas y trabajadores españoles preparados para trabajar y cobrar según los objetivos? ¿Hace falta un cambio de mentalidad en España, país en el cual parece que algunos trabajos se va uno allí a calentar la silla? No, Mariano Rodríguez. Durante la pandemia todo el mundo pudo observar que por el problema del confinamiento y el no poder salir a la calle, se creó una moda que no existía todavía en España, como era el teletrabajo. Cada vez más gente en España teletrabaja y se afianza como una nueva forma laboral de algunos días desde casa, lo que conlleva que la conciliación familiar sea más amena. Ahora el trabajo en España se ha creado una nueva moda, aunque hay gente, porque mi compañero Julián y yo lo sabemos, que hemos trabajado por objetivo, pasar de una empresa del Estado a pasar a una empresa privada. ¿Pero os afectaba vuestro sueldo o no? Sí, el sueldo era el mismo, pero había unos objetivos, como era el caso, el tema de una partida que se llamaba la producción del mes, que si llegaba la cobraba, el objetivo era ese, y si no llegaba ese mes no la cobraba. Bueno, hay que recordar que hay determinados trabajos, por ejemplo, se me ocurre los comerciales en los medios de comunicación que cobran según los objetivos. El trabajo, Julián, es otra forma de realizar nuestro trabajo. Esta forma de trabajar, sobre todo en empresas que no pueden ser, sobre todo privadas. En las empresas públicas es difícil. Trabajar por objetivo. Primero, motiva la motivación, la productividad de la empresa aumenta, la transparencia en el trabajo, ayuda a alinear los esfuerzos individuales de los objetivos, organizarles, fomentar el desarrollo profesional y permite una evaluación más objetiva del desempeño. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la empresa no te va a obligar. Tú trabajas por objetivos en tu casa o teletrabajando, te marcan unos objetivos a cumplir, los cumples partiendo, como has dicho tú, de un sueldo base. Tendrás una parte económica que si cumples esos objetivos la recibirás y si no cumples esos objetivos, pues no la recibirás. Manuel Tabas. Y no solo eso, sino que no se van los talentos. Que una de las cosas que tienen las empresas es que, como no cuides a la gente talentosa, y en España la hay mucho, se te va a otro sitio. Pues yo, fíjate, cuando hiciste la primera pregunta, te iba a decir que no. Y, sin embargo, a tenor de los datos que he ido buscando, salvo que alguien me lo refute, te tengo que decir que sí. Porque el 56% de las empresas españolas ya prioriza el cumplimiento de los objetivos por encima del número de horas trabajadas. Un dato que yo me he quedado asombrado. Y también solamente el 6% mide a la gente por el trabajo que hace y por las horas que hace en el puesto de trabajo. Solo el 6%, mientras que el 38% restante hace un híbrido. Es decir, tanto en el puesto de trabajo como cumplimiento de objetivos por hora trabajada. Aquí tenemos que tener en cuenta que las cosas están cambiando mucho. Es decir, de un año a otro esto pega un cambio brutal. Y en un futuro muy cercano, más que lejano, el 70% de las profesiones existentes tienen un futuro muy limitado. Pero es que el 20% de los empleos actuales van a ser sustituidos o por robótica o por inteligencia artificial. La inteligencia artificial, fíjate, que ya actúa en el cine o incluso en música, dando voz y dando imagen a personas que ya han fallecido. Pero es que ahora también se está haciendo a un familiar tuyo que está muerto mediante la inteligencia artificial que tengas una relación con esa persona. Nos estamos volviendo locos. Aquí España, el principal problema que tiene es que nos tenemos que mirar en los países que van adelantados con nosotros. Por ejemplo, Alemania,
contrata a trabajadores de 70 años, algo impensable aquí en España. Aquí en España, a partir de los 50 años, eres inhábil para trabajar. No te contrata casi nadie. Y con 70 años, pues ya me contarás. Bueno, pues hemos pedido una opinión a una persona cualificada, como es Carlos Marín de la Rubia, que es el presidente de la Federación de Empresarios de Ciudad Real, que al preguntarle sobre este tema, sobre los objetivos, trabajar por objetivos, nos ha dicho lo siguiente. Yo creo que sí, no solo según objetivos, sino según objetivos y productividad, que es lo más importante, ¿no? Estamos hablando que España es el país con menos, uno de los países con menos productividad de Europa, sobre todo de los países más desarrollados de Europa, ¿no? Con menor productividad, pero yo creo que tenemos que formarnos y prepararnos, y sobre todo con lo que viene, con la digitalización, con la inteligencia artificial, con la economía circular, o nos preparamos para trabajar por objetivos o nos van a sobrepasar. Entonces yo creo que del acuerdo, de la negociación colectiva, tiene que salir esa posibilidad de trabajar por objetivos, no de la imposición por parte de ninguna administración, de los acuerdos a tres bandas, entre representantes sindicales, representantes empresariales y de autónomos y administración. Si alguna administración, como está haciendo la ministra Yolanda Díaz, lo que intenta es imponer, no solo no vamos a trabajar por objetivos, sino que al final perderemos productividad, se cerrarán empresas y se cerrarán negocios. Bueno, yo creo que lo que hace falta es que se imponga aquella mentalidad que habla de productividad, ¿no? Yo me niego a pensar que todos los trabajadores o todos los autónomos o todos los empresarios van a calentar la silla. Todos vamos a trabajar, vamos a hacer el trabajo lo mejor posible, pero sí es cierto que hay que incentivar, que tiene que haber incentivos para que realice la gente el trabajo de la forma mejor posible. Es cierto también que si el trabajador mira por la empresa también tiene que mirar por el trabajador, y tiene que ser un ten con ten. Si la empresa mira porque el trabajador esté a gusto, el trabajador tiene que mirar para que la empresa funcione y siga adelante. Muy bien, pues hasta aquí las declaraciones de Carlos Marín de la Rubia, y le toca a Florentino López Montero. Si en el debate anterior todo pasaba por ERC, en este nuevo debate todo pasa por definir el objetivo. En fin, el objetivo, trabajar por objetivos, ya han dicho algunos las ventajas, pero cómo se define y cómo se concreta el objetivo, ahí está el quid de la cuestión. El objetivo debe ser realista, es decir, alcanzable. Debe ser medible, sin duda. Se puede medir. Y escuchando al experto que no ha desaprovechado la oportunidad para dar el palo correspondiente, el objetivo también tiene que ser o intentar ser negociado con los trabajadores. Si tenemos un objetivo realista, medible, negociado con los trabajadores y que complemente el salario, no que lo rebaje, pues estaremos hablando de un procedimiento que tiene sus ventajas, pero hay que evitar, sobre todo, una de las grandes desventajas, la imposición, como él ha dicho, y el estrés laboral. Porque para conseguir el objetivo, si el objetivo es prácticamente inalcanzable, lo que ocurre es que estás echando sobre los trabajadores, soportando a los trabajadores unos objetivos que no se pueden cumplir. Y además, no en todos los sectores no en todos los sectores económicos se puede trabajar por objetivos. Por ejemplo, ningún experto recomienda que trabajar por objetivos se haga en los servicios públicos, por obvias razones. Porque la rapidez, que significa trabajar por objetivos, va en muchos casos en detrimento de la calidad. Y si los servicios públicos deben ser un estandarte de la calidad, trabajar por objetivos en los servicios públicos no es nada recomendable. Rosa Porras. Pues mira, no estoy de acuerdo con nada de lo que ha dicho Florentino, ya para empezar el debate, antes de eso. Pues claro, un minuto, pues claro, dice que el objetivo tiene que saberse cuál es, bien medido, bien determinado, qué se espera. Obviamente, estamos hablando del trabajador que tiene una función
y en lugar de tenerlo presencial, se hace por objetivo que da mayor productividad y mayor resultado. Cada uno ya sabe cuál es su trabajo, cuál es su objetivo y cómo lo tiene que cumplir. ¿Qué es lo que se procura? Elegir a personas que tengan una buena cualificación y forma de gestionar su tiempo, ser disciplinado y saber de manera consecuente cómo hacerlo, teniendo siempre abierto el canal para solucionar las dudas con su equipo, si es el jefe, o con su jefe, si no es el equipo. Eso lleva mayor productividad, menos estrés y mejor conciliación con la vida familiar. ¿Que dices tú que hay cosas que no se pueden hacer? Pues lógico, si soy bombero no puedo hacerlo por objetivos en mi casa. Naturalmente hay determinadas profesiones que es imposible. Pero, hombre, no hay que mitificar cuál es el objetivo. Ya lo sabemos todos. ¿Cuál es tu objetivo en la tertulia? Venir aquí y explicar lo que piensas. Hasta ahí hemos llegado. David García. Bueno, creo que este es un debate como cuando otros tantos en política o en economía se hace a brocha gorda. No lo digo por nosotros, lo digo por los políticos, sobre todo, o los que tengan algún cargo. La brocha gorda es muy difícil porque yo sí estoy de acuerdo en Florentino en que no todos los trabajos pueden ser presentar este modelo de trabajo. Hay unos que son más recomendables que otros y otros que son casi prácticamente esto. Yo lo único que estoy en desacuerdo es, yo creo que el salario mínimo interprofesional lo pone tal cual, o sea, es supuestamente lo mínimo para vivir a una persona que se dedique profesionalmente a algo. Por lo tanto, yo considero que tenía que ser el sueldo el que está, más luego un porcentaje, puede ser mayor o menor según lo que negocie. Y habrá trabajos en los que algunos sí lo puedan tener y otros no. Voy a poner un ejemplo para que la gente me entienda. Yo cuando tenía, en vez del restaurante, tenía un bar, me llamaron por teléfono, un restaurador grande, y me dijo que necesitaba un jefe de sala, de un comedor por una carretera, que si me interesaba. Yo le dije, palabras textuales, quiero tanto al mes y un porcentaje de cada menú que venda. Sé que no me va a dar el 100%, el 50%, estamos hablando a lo mejor de un 1%, un 2%, pero bueno, palabras textuales que me contestó, eso me sale muy caro. Digo, yo te garantizo 60 o 70 comidas todos los días. Pues ya me buscaré las mañas, o 50 o 40, sé que cuantas más venda, me voy a llevar un porcentaje mayor. Claro, ¿qué pasa? Que en este caso, yo hablo porque yo es que es el mundo que conozco, por eso no puedo hablar en comerciales o en televisión o en periódicos. Julián podría hablar cómo se puede ganar en un periódico, cómo se coge la publicidad, o tú aquí, pero yo, por ejemplo, hablo de lo que yo conozco. Entonces, se sabe de sobra que el que está siempre al cargo, o el jefe de sala, o el jefe de cocina, pueden llevar o pueden negociar un porcentaje y a lo mejor los que no tienen esa responsabilidad, no la llevan. Por lo tanto, te quiero decir, cuando se pone en valor una propuesta de esta, hay que analizar no solo por sectores, sino por profesiones y por, no sé cómo decirlo, a ver, por ejemplo, los empresarios, lo que salía Carlos Marín, pues dentro de CEPIME están los de los transportes, están los de la hostelería, estarán un montón de diferentes sectores que cada uno tendrá que ver hasta qué punto puede llegar o establecer el por objetivos en el suyo. Solo quitando eso, lo único que considero es que el salario mínimo interprofesional tiene que ser el que hay. Julián Gómez. Bueno, yo voy a contestar tanto a Mariano como a David, porque los dos me habéis aludido. Y además, para bien. Pero claro, uno habéis hablado de mí como trabajador y otro has hablado como empresario. Y es que realmente yo he hecho las dos funciones. En mi larga vida laboral he estado mucho tiempo como trabajador y he estado también mucho tiempo como empresario, muchas veces compartiendo las dos facetas a la vez, unas veces una sola, otras veces la otra, y en la mayoría de los casos compartiendo las dos. En el tema de la prima de producción, que me parece muy interesante para marcar unos objetivos en una empresa y decir, mira, vas a tener una prima de producción, la he conocido en Encasur y la he conocido junto a Mariano, pero tengo que poner en relevancia que puede ser discriminado en esa prima de producción, porque Encasur era una empresa minera. La prima de producción solo era para el personal obrero que estaba en la mina.
las personas que estábamos en oficinas o que no estábamos en la mina no teníamos prima de producción. Y sin embargo, yo tengo que alegar aquí, me parecía injusto, y quiero poner este ejemplo porque seguro que en otras empresas ocurre también lo mismo, que una empresa es una cadena de trabajadores. Yo diariamente sacaba datos de los partes de trabajo que me llegaban y esos datos se los daba a los ingenieros, a la dirección de la empresa, y la dirección de la empresa, en función de eso, establecía las primas, establecía los mecanismos de extracción, las distintas tareas que había que hacer. Es decir, todos formábamos parte de una cadena, y lo que quiero decir en definitiva, que me parece muy bien que se prime la producción, pero hay que tener cuidado con eso porque puede ser un arma de doble filo para discriminar al personal trabajador dentro de una empresa. Por otra parte, como empresario... Sobre todo al díscolo. Como empresario, no, a la gente que trabaja allí todo el mundo trabaja y no hay... Sí, pero unos se quejan más que otros siempre. Bueno, pero eso pasa en todos los trabajos y en todas las empresas. Que se trabaje como se trabaje. Eso pasa en todos sitios, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema de un periódico, de un medio de comunicación, lo más importante no es el número de noticias que da, aunque hoy en día prima el número de noticias y la rapidez con las que la dan. Pero lo que soporta son, como apuntaba Julián Camacho hace un momento, la publicidad. Lógicamente la publicidad debe de pagarse en función de la producción, con unas comisiones, aparte de que tengas un sueldo o no. Ahí, por supuesto, debe de haber una comisión que prime al trabajador que más publicidad venda y, pues, en un caso, y le dé menos dinero al que menos venda. Eso es lógico. Por otra parte, estoy totalmente de acuerdo con la prima de producción, pero efectivamente no se puede establecer en todas las profesiones. Ya lo habéis dicho antes, yo establecería aquí el tema de atención al cliente, el tema del sector servicios o el tema de procesos industriales. ¿Qué desventajas tiene? Lo apuntaba Florentino, la rapidez ante la calidad. ¿Es cierto? Por conseguir el objetivo de llegar a lo que me piden, pues omito algunas cosas por hacerlo más rápido y disminuye la calidad del trabajo. También hay que tener en cuenta que las empresas deben o deberían de hacerse con mayor cantidad de recursos para medir los resultados de los trabajadores, algo que no es nada fácil. Pero, sin embargo, y para acabar, el tema de la productividad que tanta falta hace en España, porque es uno de los países que menor índice de productividad tiene, pues aumenta la eficiencia, mejora las oportunidades de ascenso, da al trabajador una mayor responsabilidad, fomenta la creatividad, mantiene un clima laboral positivo, o sea, tiene muchas ventajas, tiene también desventajas, pero evidentemente todas esas cosas las deben de tener en cuenta los empresarios, los comités de empresa y la gente que tiene que ver con estas Manuel Alarcos. Bueno, pues yo tengo que decir que, como todos sabéis, yo he sido chofer toda mi vida. Pues no lo sabíamos. Pues la primera noticia. Lo que he sido. Y entonces, y eso Carlos Marín lo sabe también como yo, pues nosotros todos trabajábamos por objetivos, siempre, siempre, siempre. Un sueldo, lo cual luego fue malo para las pensiones. Pero bueno, había un sueldo, el salario convenio, y luego pues estaba un tanto por ciento por kilometraje, todo el ágil, y se ha trabajado siempre así. ¿Cotizaba eso? ¿Cotizaba y eso? Ahí es donde yo quería llegar. Bueno. Ahí es donde yo quería llegar. Eso era bueno si se hubiera cotizado. Claro. Porque eso luego fue malo para el tema de las pensiones. Yo podía ganar una pensión ahora mismo mucho más grande de la que gano. Y precisamente por estar en ese tema y por ese tema ser un tema normal en el transporte, se hacía en todos sitios. En construcción, en más sitios. Bueno, pues nosotros íbamos como locos, nadie nos tenía que arrear, nadie nos tenía que vigilar, porque nosotros, fíjate, te voy a contar una cosa que cuesta trabajo creerlo. Yo me levantaba a las 3 de la mañana, yo solo. Como los panaderos. Me iba con un camión a Zafra, Olivenza y a Jerez de los Caballeros, por poner un caso, mucho creo. Y volví a Critana a cargar para otro día. No había ningún tema de control. Ninguno. Podías conducir hasta morirte, o hasta dormirte y hasta matarte, que de hecho se mataron muchos. Nada. Y yo era joven, y como lo que me gustaba era ganar dinero, pues yo lo hacía los viajes más largos, los que más rentables me eran desde el punto de vista de kilómetros.
Y aunque parezca mentira, y yo ahora mismo me cuesta creérmelo, salía de Gritana a las 3 de la mañana, me iba a Zafra y a Jerez de los Caballeros y volvía a Gritana a cargar para otro día. Félix Calle. Eso un día y otro día y otro día. ¿Cómo que feliz? Y luego, Claro, y es ella, luego, no no he te habla. terminado ya, Julián, ¿puedo seguir Estáis hablando? fuera de juego, querida Rosa. Bueno. No hemos terminado el primer turno todavía. Anda, es verdad. A ver, termina, Pellito. Y luego, después de esto, nos daban lo que entonces se llamaba paga de beneficios. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir, que le ha dicho ahí de soslayo y no se nos da mucha cuenta, con lo que ha dicho Manuel Tabas de los díscolos. Yo era de los díscolos y yo era de los que menos paga de beneficios cobraban, por malo, por rojo y sindicalista. Y del PSOE. Y del PSOE. Don Félix Calle. Y ateo. Quitando eso que es dramático y anecdótico, tengo que decir que sí, pero sin menoscabo de los derechos adquiridos. Me explico. Los convenios de los trabajadores son provinciales, son regionales o son nacionales. Los convenios que se acuerdan por la patronal y los trabajadores, los representantes de los trabajadores, son de obligado cumplimiento. Sí, esto es importante. Pero abrevia, venga. Una vez firmados esos convenios sectoriales, ya se le paga al trabajador su salario convenio. Y luego, que arre, para ganarse más dinero. Esto es bueno para las empresas, esto es bueno para los trabajadores, siempre y cuando se respete esto, que es muy importante. Y además que se cotice, porque si no se cotiza, está trabajando como un imbécil toda la vida como yo. Don Félix y luego Calle. ya la jubilación igual es que muy duro. Yo creo que hoy por hoy no estamos preparados para este tema, por la propia idiosincrasia del país. España es el cuarto país de Europa en cuanto al menor compromiso laboral. Que es verdad. Pero las empresas no están exentas de eso. Las empresas tienen gran culpa de eso también. No le vamos a echar solamente la culpa a los trabajadores. Además, yo creo que no existe ninguna regulación legal en cuanto a las retribuciones por objetivos. Existen convenios, existen contratos de trabajo, pero todo eso no está regulado. Es cierto que los directivos sí que son cosa aparte, sí que hacen unos contratos con una serie de retribuciones, con objetivos y demás, y que sí tienen mayor libertad uno y otro, es decir, la empresa y el que contrata y el directivo, en fijar las retribuciones, siempre y cuando sin pasarse de los límites que establece el Código Civil. Aquí no puede ser vía libre, pero sí tienen más libertad que si se tratara de un trabajador. En el caso de trabajadores, en base a los convenios, pues no puede ser todo retribuciones en base a los objetivos. Ya le ha dicho Julián en cuanto a Alemania, que le voy a explicar lo que pasa en Alemania. ¿Por qué? Porque de alguna forma, si fuera así, pues estaríamos al libre albedrío de cualquiera de las partes. Y vamos a discutir de los objetivos y estaremos siempre discutiendo toda la santa vida. En resumen, yo creo que no estamos preparados para eso y cobrar por objetivos, pero además no solamente es un cambio de mentalidad, si es que hay que hacer un cambio también en la regulación, en la propia ley. Y hablándolo de Alemania, que yo lo he dicho aquí, no en esta tertulia, sino hace años, recuerdo que lo dije, que yo estoy de acuerdo en la cogestión, no congestión, que lo tuve que aclarar por entonces tuve que aclararlo a un señor en la calle y decir, no, congestión no es cogestión empresarial. Y eso lo han hecho en Francia y lo han hecho en Alemania. Es decir, los trabajadores tienen pleno conocimiento de cómo funciona la empresa, qué ventas tiene, qué beneficios tiene, no tienen ningún problema. En España sí, en España no hay empresa que le diga a los trabajadores, oiga, mire, este es el resultado. No, ¿por qué? Porque no hay una cogestión empresarial. Siendo así, el trabajador lógicamente dirá, pues oiga, es verdad, pues hemos tenido estos beneficios, hemos bajado, hemos subido, puede exigir algún tipo de retribución por objetivo. En Alemania ya lo hicieron el 18 de marzo de 1976, que ahí lo presentó por el gobierno, se lo presentó lógicamente, que permita a los trabajadores formar parte del Consejo de Administración. Además, votaron a favor 389 y en contra 22. ¿Qué originó eso? Pues que la tercera parte del Consejo de Administración la forman los trabajadores.
Entonces, a una empresa alemana o francesa, tú no puedes decirle, oiga, es que me está usted engañando. No, sé que usted está cogestionando también el tema. Está usted en el Consejo de Administración, usted sabe si hemos tenido beneficios, hemos tenido pérdidas. A la hora de convenio es muy distinto, ¿eh? Es muy distinto. Un trabajador no creo que vaya a exigir mucha más retribuciones cuando ha visto que ha disminuido los ingresos de la empresa y por tanto la rentabilidad y no se han conseguido el objetivo, que si sí se consiguen. A la hora de negociar dirá, oiga, que nuestra empresa en la que yo estoy en el Consejo de Administración hemos tenido un 25% más de beneficio, tiene que repercutir en los trabajadores, es lógico, es normal. Mientras no sea eso es muy complicado, porque repito que estaría sujeto a la libre interpretación, al libre albedrío, o de la empresa o del trabajador. Oiga, y usted me dice a mí que los objetivos se han conseguido o no, usted me está engañando, ¿no? Claro. Pues esa sería la solución. Por algo llevan desde el año 76 haciéndolo en Alemania, y en Francia exactamente igual. Esa cogestión de la empresa, del trabajador, en la empresa es primordial, porque conocen cómo va el asunto. En Estados Unidos también se hace, la mayoría de las empresas, ¿eh? Lo que pasa es que allí es a partir de como 5.000 o 6.000 trabajadores. Antes no pueden entrar. Aquí, de 500 a 1.000 trabajadores, en Alemania y en Francia, ya puede haber una tercera parte de trabajadores que estén en el Consejo de Administración y sepan cuál es el funcionamiento y el resultado de la empresa. Entonces pueden exigir objetivos y saben de sobra si se han conseguido los objetivos o no. Habrá algunos que estén sentados en la silla, lógicamente, pero hablamos globalmente, ¿no? Y el trabajador, lógicamente, podrá exigir en un momento determinado, que eso sí que está muy bien reflejado por estas empresas que tienen esa cogestión, muy bien determinado en cuanto a las retribuciones del trabajador, 30%, un salario, lógicamente, del que corresponda, y la otra parte como beneficio, como rentabilidad, que lógicamente lo han aportado los trabajadores y que se repartirá Rosa, de la forma que sea entre los trabajadores. Lo primero de todo quería decirle a Florentino que soy muy brusca hablando, pero sí, soy tremendamente brusca, Florentino. Se ve que yo no tenía cogida la idea y cuando dice hay que determinar el trabajo por objetivo, pues yo entendía, pues claro, es que si no, ¿de qué vamos? Permíteme un WhatsApp, dice, Sí. aplaudo la explicación de don Félix Calle, es el único tertuliano que mejor ha sabido exponer el detalle de la cogestión y del trabajo por objetivos. Y yo lo comparto lo que ha dicho este oyente nuestro. Y después quería decirle a Julián nos comentaba que es muy importante la productividad. Y desde luego yo no tengo cogida la idea en absoluto, porque entiendo que si tengo un trabajo por objetivo, Muy tiene breve, que Rosa, por incluir favor. la productividad. Si no produzco, no he cumplido con el objetivo. Pues me podría... Y beneficio. Claro, bueno, Julián, aquí lo dejo. Florentino, Mariano, ¿quería intervenir? No, yo brevemente, no. En el debate se puede ser brusco, se puede ser más suave o menos suave. Lo que hay que evitar es caer en el absurdo. Entonces, yo le preguntaría al moderador, para aclararme, si esta tertulia a la que yo vengo como para mantener la mente activa como persona jubilada, si esta tertulia es un trabajo por objetivos. No. No. Es que como alguien acaba de Pero decir... cumplimos un objetivo. Pero no es un trabajo por objetivo, dado que aquí no hay una remuneración económica. Claro. Bueno, pero también... Pero de otra índole. Pero puedes dar una prima. Y una hermana también. Una hermana. Me gustan más hermanas que las primas. Aclarado queda solo. Bueno, Mariano. Yo creo que cuando se marca un objetivo dentro de una empresa, los representantes de los trabajadores conocen perfectamente cuál es la producción de esa empresa. ¿Por qué? Porque el año anterior, ahora mismo hay una memoria explicativa de los resultados del año anterior. Entonces, cuando se negocia esa prima para ese año que va a llevar en efectivo, los trabajadores saben la producción de la empresa, la renta de esa empresa y cuánto gana esa empresa. Lo absurdo, como acaba de decir Florentino, es que la representación de la clase trabajadora dentro de una empresa exija unos objetivos cuando esa empresa ha perdido dinero. Eso sí que es absurdo. Ese es el kit de la cuestión. Don Manuel Tabas, ¿trabajar por objetivos sí o no? Bueno, también... ¿Sí o no? Rápido. Que no. Aquí en España no. Nuestra idiosincrasia no lo permite. Dependiendo del trabajo y el objetivo. Julián Gómez. No en todas las empresas, sí en muchas de ellas. Félix. Sí, sería aconsejable una retribución variable, que es lo que hacen los alemanes. Manuel Alarcos. David. Como diría Jarabe de Palo, depende.
Florentino. ¿De qué depende? Sí, dependiendo del objetivo y sin tocar los salarios, solamente complementarlos. Mariano. Sí, y que toda la retribución entra a la nómina para que le repercutan en el trabajador cuando se jubile. Pues don Manuel Tabas, muchas gracias. Doña Rosa Porras, muchas gracias. Don Julián Gómez, muchas gracias. Don Félix Calle, muchas gracias. Don Manuel Alarco, muchas gracias. Don David García, muchas gracias. Don Florentino López, muchas gracias. Y don Mariano Rodríguez, muchas gracias. Y muchas gracias, señoras y señores, a todos ustedes que puntualmente nos siguen, en este caso en Onda Cero Puertollano y Más Televisión y redes sociales. Recuerden que el próximo martes estaremos aquí con 2 temas nuevos para que puedan ver las opiniones distintas de esta pluralidad de personas que tenemos en este plató. Gracias, que sean felices y hasta siempre.